Muy buenos días para todos los asistentes de este webinar del DFX junto a FXMAT. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y hoy los acompañaré hablando acerca de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pero antes de iniciar, quisiera saludar a Juliana, a Andrés, a Jean Albert, y quisiera saber desde qué país nos sintonizan. Además, a lo largo de este webinar pueden realizarme preguntas en cualquier momento. Pero antes de iniciar, es importante hablar un poco más acerca del distrito financiero. El DFX o Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de contar con acompañamiento personalizado para aquellos que lo soliciten según sus propios requerimientos. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo y con el acompañamiento de nuestro equipo personalizado de analistas. Por otro lado, para aquellas personas que estén interesadas en buscar aquel intermediario entre las personas que quieren comprar o vender un activo financiero, los invitamos a conocer qualbroker.com. Callbroker.com es un portal que les va a ayudar a escoger los mejores brokers basándose en diferentes características. Ustedes pueden encontrarlos basándose en la regulación sólida, en la buena reputación, en la trayectoria, en los reconocimientos globales. Además, la ventaja de este portal es que les muestra también diferentes características. Por ejemplo, sus spreads, sus tipos de ejecución, los diferentes productos que les ofrece el broker, las diferentes promociones que les ofrece también este portal. Del mismo modo, el tipo de ejecución, los métodos de depósito, los métodos de retiro, como les mencionaba, los instrumentos que ofrece. Por ejemplo, en estos momentos, uno de los brokers recomendados es Libertex, el cual cuenta con 49 pares de divisas, 19 índices, 6 of commodities, 124 acciones para aquellos que están interesados en el sector privado y más que todas las acciones de las compañías, 5 metales, 10 energéticos, 5 commodities y 40 criptomonedas. Es un portafolio bastante diversificado y que nos va a permitir conocer el mundo del trading y de las finanzas en general, debido a que es bastante completo. Del mismo modo, nos dice qué requerimientos o qué documentos solicita el broker, además de información adicional, por ejemplo, qué plataformas tiene el broker. En este caso, Libertex cuenta con la plataforma de MetaTrader 4, MetaTrader 5 y la propia del broker. Asimismo, nos ofrece otros brokers como Tickmill, Think Markets, Equity, y ustedes se van a estar preguntando, pero ¿cómo se selecciona? Resulta que diferentes traders a nivel mundial califican los distintos brokers según las características que les estaba mencionando, además del apalancamiento, plataformas, spreads, regulación, activos que ofrece, entre otras características. Del mismo modo, la ventaja de este portal es que nos ofrece una guía acerca de los brokers para que los conozcamos de manera más detallada y podamos tomar la elección correcta según pues lo que nos gusta hacer en el trading, según los activos que nosotros operemos y según también nuestro perfil. Del mismo modo, las diferentes guías de plataformas, porque recordemos que no solamente existe la plataforma más conocida que es MetaTrader 4, sino que también existe MetaTrader 5, SoloTrade, TradingView y CTrader, entre otras. Del mismo modo, les muestra los sistemas exchange, sistemas para traders como apps y software que nos pueden ayudar de una mejor manera para poder manejar nuestros activos, poder manejar nuestras plataformas y que podamos operar de manera eficiente, que son pues las aplicaciones de OQ Trading Technology. Del mismo modo, el financiamiento de Top Step Trader y la gestión de cuentas. Y también una de las características de este portal que no se pueden perder es el blog de trading.
Para aquellos que están interesados en el mundo del trading y quieren profundizar aún más en conceptos que de una u otra forma no debemos olvidar, así seamos traders experimentados, los invito a conocer los artículos que publican en este blog. Dado que allí ustedes pueden conocer acerca de, por ejemplo, qué es el índice del DAX, pueden conocer acerca de eventos que suceden cada trimestre, por ejemplo, que es el cuádruple de Witching, del mismo modo que son las órdenes de mercado, también controles de la plataforma MetaTrader 4, entre otras características que sin duda alguna les van a hacer mucho más fácil sus trades. Pero bueno, una vez visto este maravilloso portal, ahora sí, comencemos con nuestro webinar. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ¿qué esperar? Las elecciones de los Estados Unidos presidenciales fueron este martes 3 de noviembre, pero si nos damos cuenta, actualmente siguen contando los votos. El sistema político de los Estados Unidos está dominado por dos partidos principales. Vamos a encontrar el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano se va a caracterizar porque es tradicionalmente conservador. Su candidato actualmente es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien espera asegurar otros 4 años en el cargo. Mientras que el otro partido que domina el sistema político de los Estados Unidos es el Partido Demócrata. Ellos son tradicionalmente liberales, su candidato es Joe Biden, es un político experimentado que tal vez alguna vez escucharon hablar de él, dado que fue el vicepresidente que acompañó a Barack Obama en sus 8 años de periodo presidencial. Este presidente, ¿cómo se elige? Bueno, los estadounidenses no pueden votar directamente por su candidato preferido en las elecciones presidenciales. Resulta que existe algo llamado el colegio electoral. En este grupo los electores votan formalmente por el presidente. Hay 538 miembros que conforman este colegio electoral y es decir que si 270 votan por un candidato, este candidato va a ganar. Es un sistema en el que el candidato o el ganador se lo lleva todo, quien obtenga la mayor cantidad de votos en un estado, se convierte en el candidato que el estado apoya oficialmente y recibe todos los votos electorales. Pero, ¿qué resulta? ¿Cómo funciona este colegio electoral? El colegio electoral o los números de asientos para las personas que ocupen el colegio electoral va a depender del tamaño de la población de cada estado. Entonces, esto es determinado por una delegación legislativa ante el Congreso de cada uno de ellos. Pero vamos a tener en cuenta algo. Cada estado va a tener 2 cupos de manera automática en el Senado. Y los otros votos se van a determinar, o los otros miembros se van a determinar cada 710,000 personas. Es decir, una curul se va a obtener si hay 710,000 personas. Si hay el doble, pues se van a obtener 2 curules y así sucesivamente. ¿Listo? Pero resulta que hay estados muy pequeños, como Vermont o Wyoming. Resulta que a estos estados igualmente les dan una curul. Entonces tendrían 3 curules. Por ejemplo, en Wyoming, que es el estado más pequeño en términos de población, cuenta con 3 asientos en el colegio electoral. 2 por el Senado, que es los que le dan a todos los estados, independientemente de la población, y 1 por Cámara, que es el que le dan a pesar de que tenga 700, a pesar de que no tengan las 710,000 personas que conforman pues su población. Mientras que, por ejemplo, California, que es el estado más grande, tiene 55 miembros en el colegio electoral, 2 por el Senado y 53 por la Cámara. Entonces, 8 de los estados más Washington le asignan la totalidad de sus asientos al colegio electoral al candidato que gane el voto popular en esa jurisdicción. Maine y Nebraska, los otros 2, le asignan 2 cupos al ganador del voto popular y el resto de sus asientos a quien triunfe en cada uno de los distritos legislativos de la Cámara de Representantes.
Es decir, que por ejemplo Maine, que tiene 4 asientos en el colegio electoral, 2 por el Senado y 2 por Cámara, la mitad van por el voto popular y los otros 2 dependen del resultado específico del distrito. Por eso es que se vuelve tan importante y muchas veces nos preguntamos, pero si por elección popular gana un candidato, ¿por qué ahora vemos a otro de presidente? Lo que sucedió en 2016 con Hillary Clinton, quien ganó pues por voto popular, pero luego vimos que Donald Trump pues se llevó la victoria. ¿Y esto por qué se dio? Porque Clinton ganó el voto popular y en uno de los otros estados sumando 3 asientos al colegio, mientras que Donald Trump se llevó el otro. Entonces, cada partido durante las convenciones nacionales escoge al grupo de personas que debe votar en el colegio electoral, en caso de que su candidato gane las elecciones, aunque las reglas van a variar según cada estado, y esas personas se van a comprometer a sufragar por el candidato que impulsó el estado. Entonces, una vez se conocen los resultados, es decir, los certificados por las personas de cada uno de los estados, los miembros ganadores se reúnen a sus respectivos congresos estatales para depositar su voto. Entonces, esto debe suceder 41 días después de las elecciones y en este 2020 esa fecha va a caer el 14 de diciembre. Entonces, el colegio electoral fue un compromiso que se llevó a cabo hace 200 años entre los que querían una elección directa frente a los que empujaban por dar más peso a los estados. El sistema además lo que buscaba era que candidatos y políticos no favorecieran a los estados donde vivían más personas en detrimento de los pequeños. La teoría era que si cada estado tenía peso en el colegio electoral, entonces los rivales tendrían que competir por todos los estados y por tanto considerar las prioridades de la mayoría. Pero pues con el tiempo esto cambió, porque cambió la demografía, cambió la población y la consolidación de un sistema donde solo existen 2 partidos políticos, porque si nos damos cuenta existen otros partidos políticos. Podemos encontrar, por ejemplo, el Partido Verde. Actualmente hay muchos estados donde uno u otro partido tiene una clara ventaja frente al otro. Entonces, por ejemplo, Kentucky tiene preferencia por el Partido Republicano, mientras que California tiene preferencia por el Partido Demócrata. Pero también hay algo que es clave en estas elecciones y son los partidos indecisos. Entonces es por ello que veíamos que los candidatos efectivamente se dirigían a estos partidos o a estos estados, perdón, con el fin de convencerlos de que votaran por ellos, dado que pues sus votos van a pesar muchísimo en dado caso de que llegue a haber empate. Entonces, allí estos estados no tienen una clara mayoría y pues no pasan de 6 a 8 los que por lo general definen las elecciones cada 4 años. Entonces sucede lo opuesto a lo que se coincidió. Pero quizás lo más polémico desde hace algunas décadas es la voluntad popular. Entonces resulta que la población decide que quiere un candidato en particular, pero el colegio electoral les dice, no, un momento, nosotros no decidimos así, y finalmente no gana el de voto popular. Entonces, como les decía, la mayoría de los Estados Unidos, en resumen, se inclinan fuertemente hacia uno de los 2 partidos. Como les decía, California es demócrata, pero por ejemplo Texas es republicano. Entonces, también por eso se hizo contrapeso en estos momentos donde los candidatos iban a hacer campañas electorales para ver si podían convencer parte de la población de Texas. Y si nos damos cuenta, actualmente vemos que hay un momento reñido, pero efectivamente están ganando los republicanos en Texas y esto se debe a partir de que en 1980 efectivamente ha ganado siempre el candidato republicano en esta región. Entonces, esto generalmente lleva a los candidatos a concentrar su energía en una docena de estados que los vamos a llamar campo de batalla, que no son leales a ningún partido. Mientras que, por ejemplo, Florida es uno de esos estados de batalla, de campo de batalla o indeciso, pero efectivamente ahorita está ganando la parte republicana en Florida.
Entonces, las elecciones, otro de los aspectos que debemos tener presente, no solamente son del presidente de los Estados Unidos, también son del Congreso. Resulta que el Congreso está dividido en dos cámaras. Encontramos al Senado y a la Cámara de Representantes. Pero, ¿qué sucede? Es muy importante que un presidente quede con un Congreso en su mayoría de su partido. ¿Por qué? Resulta que para aprobar una ley debe ser de manera unánime. Tanto el Congreso, tanto el Senado, como la Cámara, como el presidente deben estar de acuerdo. Si alguno de los tres está en contra de esa ley, pues esa ley no se va a aprobar. Pero también debemos tener presente que hay el poder del veto. Entonces, es por eso que se vuelve tan importante. ¿Y por qué? Lo vemos hoy en día con el paquete de estímulos económicos estadounidenses, dado que efectivamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para mitigar la crisis del coronavirus, decide que haya como un tipo de ayuda económica y resulta que el Senado también está de acuerdo. Pero ¿qué sucede? No llegan a un acuerdo frente a la cifra. Entonces esto ha generado bastantes disputas entre todos, tanto entre los senadores como entre los republicanos y así sucesivamente. Entonces por eso es que vemos constantemente que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene confrontaciones con el representante del gobierno, que vendría a ser el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, eh, Steven Mnuchin. Entonces, si no están de acuerdo, pues vamos a ver que efectivamente quienes van a estar más afectados va a ser la población civil, porque efectivamente no han recibido este paquete de ayudas de estímulos económicos y pues no han llegado a ningún acuerdo. Ya llegamos a las elecciones presidenciales y no se ha llegado a nada en concreto. Entonces, ¿cuándo asume el ganador el cargo? El ganador no sube de inmediato al puesto como presidente, sino que esto se lleva a cabo el 20 de enero en una ceremonia frente al Capitolio de Washington. Pero debemos tener presente otra de las cosas que sin duda alguna es muy importante y son los puntos claves para esta elección. El primer punto clave que nosotros vamos a considerar es la economía. La economía mundial se ha visto afectada por la crisis sanitaria que generó el nuevo coronavirus o también conocida como la COVID-19. Entonces sucedió que pues este fenómeno, este virus, generó que muchas personas perdieran sus trabajos, especialmente los estadounidenses, que vemos que decenas de millones de estadounidenses se quedaron sin empleo. Y esto también hizo que esos años de auge de recuperación económica desde la crisis de 2008 se vieran estancados. Y pues eso hizo que sin duda alguna se viera afectada la reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Del mismo modo, Donald Trump ha presionado, como les decía, a que los estados abran precipitadamente, mientras que Biden ha advertido que una reapertura podría incrementar las pruebas que está atravesando la economía de los Estados Unidos. Del mismo modo, como les he mencionado, Trump también firmó una legislación, que fue un paquete de estímulos anterior, para ayudar a las empresas, individuos y gobiernos locales. Pero pues este segundo paquete de estímulos aún no se ha llevado a cabo. Mientras que, por ejemplo, Joe Biden, dentro de sus propuestas, ha ofrecido una política fiscal más ambiciosa, gastando millones o billones de dólares para crear nuevos empleos basados en energía limpia, manufacturera y para aliviar la desigualdad económica racial. También otra de las variables claves para estas elecciones es la justicia penal. Sin duda alguna, Estados Unidos ha atravesado un fenómeno bastante cruel y que ha generado bastantes manifestaciones, ha afectado también, por ejemplo, la seguridad de la Casa Blanca, y esto sucedió por la policía. Entonces, Trump y Biden tienen puntos de vista totalmente diferentes acerca de la justicia penal. Por ejemplo, Biden prometió un gabinete que reflejara la diversidad de su población
para tratar estos temas, mientras que la administración de Trump carece de asesores afroamericanos. Del mismo modo, la policía, como les decía, es un punto crucial. Biden acusó a la administración de Trump de una supervisión laxa frente a las acusaciones que se les hacía a los oficiales, pero Biden también apoya reformar a la inmunidad calificada, que es una doctrina legal que protege a los oficiales de las demandas de las víctimas. Otra de las puntos clave que nosotros debemos tener en cuenta es la atención médica. Como les decía, Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, o del periodo en el que Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos. Allí hubo algo conocido como el Obamacare. Donald Trump lo que ha hecho a través del Poder Ejecutivo y de los tribunales es sin duda alguna afectar este programa. Mientras que Biden se ha comprometido a reforzar la ley del cuidado de salud a bajo precio, también conocido como ACA, proponiendo un plan de salud que costará alrededor de 750.000 millones de dólares durante 10 años, financiado por impuestos a las personas que tienen más dinero en los Estados Unidos. Del mismo modo, otro de los factores es los inmigrantes. Si nos damos cuenta, una de las políticas o de las propuestas de Donald Trump antes de subir al poder y que le generó la victoria en 2016 fue frenar la inmigración ilegal, mientras que Biden promete rescindir la mayoría de esas políticas y promover una plataforma contrastante si él se convierte en presidente, pues asegura que los inmigrantes ayudan a crecer la economía y a crear empleos. Del mismo modo, las relaciones tanto con China como con Rusia son un factor clave que debemos tener muy presente. Resulta que a partir de 2017-2018 comenzó esta guerra comercial con la segunda economía más grande del mundo, con el gigante asiático. Entonces, hay constantes acusaciones de prácticas comerciales desleales por parte de China, robo de propiedad intelectual, mientras que China cree que Estados Unidos está tratando de frenar su ascenso como potencia económica mundial. El objetivo del presidente Trump con estos fue imponer aranceles, y esto ha sido con el propósito de alentar a los consumidores a comprar productos estadounidenses, encareciendo los productos importados. Los aranceles totales aplicados a los productos chinos alcanzaron alrededor de 550.000 millones, mientras que los aranceles totales a productos estadounidenses alcanzaron alrededor de 185.000 millones de dólares. En enero pasado firmaron un acuerdo, o la primera fase del acuerdo comercial, y pues esto era con el fin de poner calma o también poner fin a las tensiones comerciales, pero pues dado la crisis del coronavirus, dado las acusaciones por parte de Donald Trump, sigue muy tensa la relación entre ambas regiones. También se cree que en estas elecciones posiblemente haya interferencia por parte de Rusia, al igual que hubo en 2016, donde funcionarios de inteligencia advirtieron que Rusia podía interferir en las elecciones a favor del presidente Donald Trump. Y otro de los aspectos es si Donald Trump va a aceptar la derrota. En bastantes ocasiones, el presidente de los Estados Unidos ha manifestado que posiblemente los demócratas pueden hacer trampa, entonces es por eso que se volvió clave la muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader, y también la postulación o también esa elección de Amy Coney como el reemplazo de Ruth Bader, porque pues Amy es republicana y pues aunque ella ha dicho que no va a interferir sus creencias o sus gustos hacia un partido político sobre sus decisiones en la Corte Suprema, esto sin duda alguna puede afectar en el dado caso de que Joe Biden gane las elecciones, y sin duda alguna Donald Trump decida apelar esta decisión y decida apelar esta elección. Entonces también vamos a ver diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si Donald Trump gana por segunda vez? ¿Cómo esto puede afectar a los mercados globales?
La victoria de Trump podría tener un fuerte repunte en las acciones, con un mayor optimismo en el mercado sobre las políticas de reducción de impuestos. También podría debilitar al dólar y esto podría hacer que el oro se volviera un activo más atractivo. Entonces también podemos observar cuál ha sido el comportamiento del oro frente al dólar y también, como les mencionaba, la guerra comercial. La estrategia de Donald Trump se ha basado en mantener esa guerra comercial con China, que es uno de los temas más incendiarios, uno de los temas más fuertes. Y Trump ha impuesto recientemente nuevas restricciones a empresas de productos básicos y ha avanzado con el llamado desacoplamiento de la economía estadounidense. Si Trump gana un segundo mandato, este proceso probablemente se acelerará y probablemente reiterará a Estados Unidos en varias organizaciones internacionales. También puede que se retire de la Organización Mundial del Comercio o en dado caso de que ésta se ponga a favor de China. Del mismo modo, las relaciones con Reino Unido marcan una pauta clave. Si Trump gana, es poco probable que concluya un acuerdo comercial formal con Reino Unido hasta 2021. Se pondrá a prueba a medida que el optimismo de los partidarios del Brexit se encuentren con lo que probablemente no sea sentimental equipo negociador estadounidense. Mientras que frente a la Unión Europea, el primer ministro británico Boris Johnson se ha inclinado hacia Estados Unidos contra China, eliminando a Huawei de la estrategia de 5G de su país para satisfacer a Trump. Mientras que si Biden gana, una victoria podría generar, tengamos en cuenta que tenga un Senado republicano, puede contribuir a una recuperación de las acciones, especialmente si Biden adopta políticas favorables al comercio y a la inversión. Pero el dólar puede perder terreno y puede perder parte de su trayectoria como moneda de refugio. Mientras que si Biden gana con un partido demócrata, las acciones pueden sufrir fuertes caídas, ya que los demócratas de la Cámara de Representantes enfrentarían poca oposición a su agenda de izquierda con altos impuestos, que pues los impuestos pueden afectar sin duda alguna directamente en las ganancias de las empresas y por eso veríamos que se ven tan afectadas las acciones. El reciente repunte del oro a lo mejor terminaría, veríamos que el oro comenzaría a perder terreno, a ceder terreno, y si Biden no apunta a ciertas políticas para debilitar el dólar y sigue políticas de estímulo fuertes, mientras que a los mercados emergentes, la agenda de Biden podría reparar las relaciones comerciales globales y promover la inversión extranjera que llevaría a los mercados emergentes a respirar aliviados y probablemente las monedas de los mercados emergentes vuelvan a apreciarse. Mientras que pues frente a la guerra comercial, un repunte podría aliviar el regreso a políticas más favorables frente al comercio, a un poco también disminuir esas tensiones que hay con China y volver a ser un buen ciudadano de Estados Unidos frente a la economía mundial. Frente a las relaciones de Reino Unido y la Unión Europea, serán muy diferentes a la de Donald Trump, porque pues Biden tiene una política a la que llamó guerras comerciales interminables y él quiere proteger a los trabajadores estadounidenses. Entonces es probable que se reanuden relaciones de apoyo y cooperación entre Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. Sin embargo, esto pues va a complicar también posiblemente las negociaciones con el Brexit. Entonces, una administración de Biden puede llegar a tener prioridades, además de fortalecer los lazos bilaterales con el Reino Unido. No debemos perder de vista la advertencia del expresidente Barack Obama antes del referéndum del Brexit, en el que decía que el Reino Unido estaría al final de la cola para un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y del mismo modo, ¿cómo reaccionarían los mercados en dado caso de que hubiera un resultado disputado? Esto podría ser el peor de los casos, con un resultado poco claro, que requiere una demora en el anuncio del próximo presidente. Tal vez lo que estamos observando hoy.
un posible desafío legal o incluso una crisis constitucional. Sin embargo, lo que es malo para la democracia puede ser bueno para los traders, ya que genera alta incertidumbre en torno a los resultados de una elección en disputa que podría conducir a una volatilidad extrema en los mercados de divisas, ya que los actores del mercado de todo el mundo hacen sus llamados sobre los resultados. Las acciones pueden experimentar una fuerte presión a la venta, como sucedió en las elecciones de 2000. Entonces, sin duda alguna, es importante que nosotros observemos cómo están yendo las elecciones. Si nos damos cuenta, Google nos ofrece esta herramienta donde nosotros podemos observar cómo están los diferentes estados. Podemos ver quién sin duda alguna está a la cabeza de las elecciones y quién efectivamente ganó en los diferentes estados. Entonces, si nos damos cuenta, pues en Texas ya va el 84% escrutado, sin duda alguna ganaron los republicanos, como les mencionaba. Uno de los estados claves es Pensilvania, pero si nos damos cuenta van muy a la par y solamente va el 64% escrutado. Florida también se lo llevaron los republicanos, pero pues en votos generales vemos que Joe Biden está ganando las elecciones hasta el momento. Entonces debemos estar muy pendientes de lo que está sucediendo, debemos estar pendientes de las noticias. También nosotros podemos visualizar cómo se están comportando las acciones en estos momentos y cómo se están comportando los metales preciosos como el oro en estos momentos. Entonces nos podemos dirigir a la parte de Bloomberg y allí nosotros podemos observar cómo se están comportando los índices. Si nosotros visualizamos efectivamente las acciones o los índices de los Estados Unidos están al alza. Casi todos en su mayoría van al alza. Mientras, si nosotros observamos los commodities nos dice que el oro está en la parte de abajo, está descendiendo. Entonces era lo que les mencionaba de que posiblemente el oro puede ir perdiendo su brillo a medida que Joe Biden va ganando las elecciones. Entonces también debemos estar pendientes de cómo está quedando conformado el Congreso. Porque recordemos que no solamente se está eligiendo el presidente de los Estados Unidos, sino también el Congreso, que es clave para cuando se generen proyectos de ley. Entonces, es por eso que se vuelve vital visualizar qué es lo que sucede en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y cómo esto puede afectar no solamente la economía de estadounidenses, sino a la economía global y cómo a nosotros como traders esto nos puede afectar siendo un factor político o también como nosotros lo conoceríamos como algo del análisis fundamental. Pero para esto nosotros debemos estudiar diferentes aspectos como lo son cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos, quiénes son los candidatos, cómo están conformados los partidos políticos, cómo esto puede afectarnos, cómo puede afectar nuestros trades, porque por ejemplo ayer veíamos bastantes ganancias en el oro. Entonces nosotros hoy podríamos haber dicho, sí, nos vamos en largo, porque efectivamente ayer vimos que el oro llegó al nivel de los 1900, entonces pero si nosotros nos damos cuenta ya con el conteo de votos, ya visualizando qué es lo que está pasando, quién es el que lleva la delantera las elecciones, ya podemos observar que efectivamente el oro se fue hacia abajo. Pero si técnicamente veíamos que los gráficos iban al alza, pues podemos ya determinar por qué efectivamente los gráficos en estos momentos están yendo a la baja. Entonces, sin duda alguna, algo como las elecciones presidenciales de los Estados Unidos puede afectar nuestros trades, puede afectar nuestras decisiones y por eso es que los invitamos a estudiar no solamente los análisis gráficos, sino también los análisis fundamentales y cómo estas noticias pueden afectarnos. ¿Y cómo vamos a estar pendientes de estos datos? Podemos encontrarlos a través de algo o una herramienta que vamos a encontrar que se llama el
calendario económico. Aquí ustedes pueden encontrar los distintos acontecimientos. Entonces, sin duda alguna, acá veíamos las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo ayer, pero pues hoy están siendo los conteos. Del mismo modo, podemos ver diferentes aspectos. Por ejemplo, hoy el mercado se ve motivado por el PMI de servicios de los Estados Unidos, que pues fue a la baja, pero en estos momentos está pesando más las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. También podemos ver los aspectos que van a marcar o regir los mercados mañana, y es por eso que debemos estar tan pendiente. Una de las cosas que sin duda alguna va a marcar es que la Fed va a hablar y va a mostrar, sin duda alguna, si tomó decisiones frente a la política monetaria, es decir, si va a mantener las tasas en 0% o si las va a subir o las va a disminuir, pero ya serían porcentajes negativos y esto puede tener graves repercusiones sobre los estadounidenses. Entonces, por eso debemos estar tan pendientes de la conferencia de prensa de la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos. Es por eso que se vuelve tan fundamental el análisis fundamental en los mercados. Entonces, para eso, nosotros como Distrito Financiero les ofrecemos diferentes cursos de trading, diferentes materiales como es el newsletter. Allí ustedes pueden encontrar diferentes noticias que rigen los mercados al inicio del día. También análisis técnicos y diferentes señales que les van a servir para marcar diferentes niveles de take profit, de stop loss o soportes y resistencias de diferentes activos. Pero recuerden que para utilizar e implementar bien estas señales, deben fijarse en la hora a la cual les enviaron esta señal y si realmente se enfoca con su estrategia de trading. Del mismo modo, tutoriales sobre las diferentes plataformas de las cuales les hablé al principio, como lo son ZuluTrade, MetaTrader 4, CTrader, entre otras, y también clases personalizadas para aquellas personas que lo soliciten, de igual forma que webinars. El día de hoy también los invitamos a que nos acompañen a los webinars que tenemos preparados junto al equipo de Equity. Estos webinars los pueden encontrar en la página del Distrito Financiero. Ustedes se pueden dirigir en la parte de arriba, pueden encontrar los webinars de la semana y allí ustedes pueden visualizar cuáles son los webinars que vamos a ofrecer. Por ejemplo, hoy van a ver cómo obtener el mayor beneficio de los indicadores técnicos junto a Equity a las 7 p.m. hora en Nueva York y mañana van a ver actualidad de mercados que esperar en el mercado este mes a las 7 p.m. hora en Nueva York. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, pero si quieren algo acerca de estos servicios que les ofrecemos, no duden en escribirnos en info@dfx.com y como les decía, seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Distrito Financiero, en Facebook como df.financiero, en Twitter como df-financiero y también nos pueden escribir por WhatsApp al 313-414-6338. Del mismo modo, para aquellas personas que tienen cuenta en TradingView, los invitamos a que nos sigan a nuestro equipo de analistas. A nuestro analista senior Raúl Ramírez, lo pueden encontrar como r.ramírez, r-ramírez-dfx en TradingView o le pueden escribir a su correo a r.ramírez@dfx.com. Del mismo modo, a mí, Daniela Quevedo, me pueden seguir como de-Quevedo-dfx en TradingView. Allí publicamos diferentes gráficos con sus análisis correspondientes o me pueden escribir a mi correo como de.quevedo@dfx.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Los esperamos en la próxima semana o en los siguientes webinars y hasta la próxima.